hermanos, qué gusto poder saludarles, qué gusto estar con ustedes nuevamente. Estamos muy contentos de poder compartir algo muy, muy especial de parte de Dios para todos nosotros. Una historia que tiene un trasfondo muy interesante y con el cual queremos motivarlos también a buscar mucho la presencia de Dios y a poner nuestros corazones donde realmente deben de estar nuestros corazones. Y bueno, hoy queremos hablarles de una historia que encontramos en Génesis 19. Y mi esposa en un momento va a dar un poquito más de detalles, pero quisiera arrancar dándoles contexto. Ustedes han escuchado probablemente la historia de Sodoma y Gomorra y pues el juicio de Dios que se avecinaba a esta ciudad, que era una ciudad llena de perversión, de pecado, de desobediencia y muchas cosas malas, ¿verdad? Que le dio la espalda a Dios. Y cómo, bueno, en este caso Lot y su familia eran personas justas que vivían dentro de esa ciudad. Y por la intercesión de Abraham, como familiar de Lot, ¿verdad? Dios envía a sus ángeles a sacar a Lot, a su esposa y a sus hijas de Sodoma y de Gomorra para que después viniera el juicio, ¿verdad? Y bueno, sabemos que también cuando los ángeles de Dios van al lugar, incluso las personas que ahí vivían querían tener, ¿verdad? Relaciones con los ángeles. Había una perversión terrible en esta ciudad. Es una ciudad que le daba la espalda a Dios en todos los aspectos. Sin embargo, Dios viene y con la intercesión de Abraham decide sacar de ahí a Lot, a su esposa, a su familia, y es justamente de eso lo que queremos hablar y hacer un énfasis especial en una parte muy particular de la historia. Génesis 19:26 dice: entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. El primer punto que vemos acá es que desobedeció la palabra del Señor, como lo dice el versículo 17. Dice: y fue que cuando ellos, está hablando, como decía, de los dos ángeles, hubo sacado fuera, les dijo: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Dios demandó de ellos todo abandono de corazón y de voluntad hacia no volver atrás, ¿verdad?, a la ciudad. Y el corazón de la esposa de Lot no estaba avanzando junto con Lot. Ella seguía mirando hacia atrás, seguía extrañando las cosas que ella tenía atrás. Y tal vez estaba obedeciendo en parte al caminar junto a su esposo Lot, pero su corazón seguía atrás. Así es. De hecho, es muy importante que lo menciones. Y también es importante destacar el punto de que la palabra que se tradujo como que ella vuelve a ver atrás, no es solamente como a mirar de reojo, sino que es mirar detenidamente, con atención, o sea, probablemente extrañando lo que dejaba en esas ciudades que estaban siendo condenadas por todo el pecado que había ahí. Y otra cosa muy importante es que lo hace, dice, a espaldas de Lot, ¿verdad? Lo hizo sin que Lot se diera cuenta, ¿verdad? O sea, realmente ella iba caminando en piloto automático, por decirlo de alguna manera, pero su corazón estaba en las cosas que los ángeles le habían avisado de parte de Dios que no vieran, que olvidaran, ¿verdad? Que avanzaran, que fueran hacia los montes, que tiene que ver con subir también, ¿verdad? Incluso le dice escapar por su vida, porque estamos hablando de un tema de vida o muerte, ¿verdad? Así es. Y de hecho ese es el punto 2 que quería enfatizar, en que ella hace las cosas a espaldas de su esposo, ¿verdad? Porque ella no está descubriendo su corazón, más bien se está escondiendo de que su corazón realmente está en el pasado y que no está avanzando. Y el punto número 3 dice en el versículo, la parte final: y se volvió estatua de sal. De hecho, en este punto, como lo decía al principio Richard, Jesús hace ver este punto también en Lucas 17:32. Pero les voy a leer Lucas 17, en el versículo 28 dice: asimismo también como fue en los días de Lot, que comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Aún así será el día en el que el Hijo del Hombre se manifestará. Aquí está hablando de cuando Jesús venga de nuevo, ¿verdad? Y tenemos que tener en cuenta eso. Y dice el versículo 31: en aquel día el que estuviera en el terrado y sus alhajas en casa no desciendan a tomarlas, y el que está en el campo asimismo no vuelva atrás.
Ahora sí, el versículo 32, donde Jesús enfatiza nuevamente, ¿verdad? En Lucas, dice, acordaos de la mujer de Lot. Y yo creo que esto es enfatizando en que tenemos que tener en cuenta que Jesús viene pronto, que tenemos que dejar nuestro pasado, que tenemos que avanzar, tenemos que tener fe en Dios, creerle de que Él nos quiere salvar y que quiere lo mejor para nosotros, y no mirar hacia atrás, para no ser destruidos y para seguir avanzando. Así es, definitivamente. Y es muy bonito que hagas referencia a Lucas 17, ¿verdad? Que es el capítulo donde Jesús hace mención, el versículo del 28 al 32, justamente de estas situaciones, porque incluso en este capítulo en particular Jesús está dando advertencias con respecto a los tiempos finales. Y interesantemente, estos tiempos finales Jesús los compara con los tiempos de Lot, también los compara con los tiempos de Noé, donde las personas se casaban, ¿verdad? Vendían, compraban, comían como si nada estuviera sucediendo o fuera a suceder, a pesar de las advertencias que Dios estaba dando en el tiempo de Noé, a través de Noé y la construcción del arca, y en el tiempo, estamos hablando específicamente de Lot y su familia, a través de justamente Lot y su familia. Y es muy importante, a mí me gusta muchísimo, y lo leía ahorita Marilén, el pasaje específicamente en el verso 31, que dice, en aquel día que estuvieren enterrados y sus alhajas en la casa, no descienda a tomarlas, y el que está en el campo sí mismo no vuelva atrás. En tiempos de Jesús, en verano, era normal, y si no me equivoco, incluso hasta hoy en día, dependiendo de algunas regiones en Medio Oriente, es normal que en verano se duerma en el terrado por las temperaturas, ¿verdad? Para dormir de manera más fresca. Entonces, estamos hablando de que las cosas de valor quedan dentro de la casa. Pero curiosamente Jesús las menciona y no es por casualidad. Si hace una referencia a este punto en particular es precisamente porque las alhajas son algo que tienen un valor material, son algo que podemos nosotros considerar importante, pero al final de cuentas nada es más importante que la salvación de nuestras vidas, de nuestra alma, y poder poner atención realmente a las advertencias que hay de parte de Dios. Y es una llamada de atención muy, muy interesante para nosotros, a que puede parecer de que las cosas están normales, de que el mundo puede estar continuando como si todo siguiera normal, ¿verdad? Aunque, bueno, producto de la pandemia no están tan normales las cosas, ¿verdad? Pero podemos hablar de que las cosas se siguen dando, negocios se siguen dando, ventas, compras, la gente se casa, la gente hace de todo con total normalidad. Sin embargo, el ritmo de la vida y las cosas que giran en el mundo no debe estar jamás por encima de las convicciones que nosotros tenemos, de las advertencias que Dios nos hace y del entendimiento que nosotros como iglesia debemos tener del momento profético en el que nosotros estamos viviendo. Y otra cosa muy importante, no hay nada, no hay alhajas, no hay pertenencias que tengan mayor valor que el llamado de Dios para nuestras vidas. Eso es lo más valioso. Por eso el mismo Señor nos invita a no hacer tesoros en la tierra, ¿verdad? Donde la polilla y el orín corrompe, sino hacer nuestros tesoros en el cielo, dice su palabra. Entonces es una historia que de verdad nos motiva a nosotros a no solamente ir por ir, como la mujer de Lot, ella iba caminando, o sea, ella de cierta manera estaba cumpliendo con parte de lo que se le pidió que hiciera, pero su corazón estaba todavía en su pasado, ella estaba aferrada en las cosas del pasado, cosas que estaban rodeadas de mucha maldad, cosas que estaban rodeadas de mucha oscuridad, y no realmente teniendo la fe, que lo mencionaste también, en lo que Dios tenía para ellos. Primero que nada, en salvaguardar sus vidas, pero también había cosas especiales para ellos, más allá de solo salvarlos. Entonces, es nuestra invitación a que no nos aferremos a las cosas del pasado, a las cosas sin valor, que no hagamos tesoros en la tierra, sino que realmente hagamos caso a las palabras de nuestro Señor Jesucristo y olvidarnos de las alhajas y recordar que tenemos que estar atentos al llamado de Dios para nuestros días y los tiempos en los que vivimos. Más que nunca debemos estar viviendo en intimidad y en comunión con el Señor, con el Espíritu Santo, para también poder nosotros discernir los momentos que vivimos y hacer frente a los tiempos difíciles que también estamos atravesando. Así es. Muchas gracias por este tiempo y deseamos de todo corazón que Dios impacte sus corazones y que nosotros podamos definitivamente mirar hacia adelante.